Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Cartas sobre la Mesa. Hoy, junto con Américo Ibarra Lara, director del Instituto de Ambiente Construido, tenemos el honor de recibir a don Rodrigo Martins, arquitecto con postítulo en Transporte Urbano en la Universidad de Tokio, magíster en Ingeniería Informática y doctor en Arquitectura y Ciudad Inteligente de la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda. Bienvenido, don Rodrigo. Muchas gracias. Excesiva presentación. Creo que excesiva, fue demasiado. Siempre es con cariño siempre a los invitados. Me parece. Bueno, además que usted es dueño de casa porque forma parte del Instituto de Ambiente Construido de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad. Ya les explicamos un poquito cómo es la dinámica de este cuento, que es una especie de conversación con tarot. Sí. Así que lo invitamos al azar a tomar una carta y empezar esta conversación. Usted las tiene. Aquí están. Usted orienta. Primera carta. Seguridad. Buen tema. Entonces, en ese orden. Ya, perfecto. Perdón, a lo mejor debiéramos fijar como el contexto. Sí, perfecto. Y en el tema como de hablar como del diagnóstico de la seguridad en las ciudades hoy, sí, y como de los desafíos que enfrenta como del urbanismo y la arquitectura aquello. Mira, yo creo que seguridad habría que tomarlo por lo menos en dos escalas. Hoy en día tenemos un tema como de lo contingente respecto a la seguridad, el tema de la delincuencia, que es algo que está súper presente, digamos, en todo lo que es el ámbito político, en las candidaturas, el presidente y todo eso. Y que lo estamos viviendo día a día, que tiene que ver con, yo diría, básicamente una visión diferente que ha cambiado en el tiempo respecto al uso del espacio público. Creo que eso es un problema que tenemos hoy en día respecto a lo que se podría entender como el dominio del espacio público. Si uno lo ve desde el punto de vista urbano, hay una arquitecta bien famosa, americana, que escribió un libro que se llama La vida y muerte de las grandes ciudades, que se llama Jane Jacobs, que ella describía ciertos mecanismos que, estoy hablando hace mucho tiempo, años 60, describía los mecanismos que debieron usar la construcción y la arquitectura para generar seguridad en la ciudad. Y una de las cosas, un concepto que ella planteaba eran los ojos de la ciudad, que es cómo lo construido se vincula con lo público y cómo se producen el control, digamos, de los espacios públicos a través de actividades. Ya sea desde la vivienda misma, como también puede ocurrir desde equipamiento, comercio, actividades que generan un cierto control sobre el espacio público. Yo creo que eso se nos ha ido perdiendo. Tuvimos primero la pandemia, después tuvimos estallido social, y eso en general en todo el mundo ha ido decayendo, y la presencia en el espacio público se ve como una especie como de sinónimo de inseguridad. Estar en un espacio público siempre se ve como algo peligroso, y se ha ido abandonando progresivamente el espacio público. Y creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos en términos urbanos respecto a la seguridad. No tiene que ver con más carabineros, más policía o más, no sé, redadas a los grandes carteles del narcotráfico, que es algo que obviamente tiene que ocurrir. Pero si lo vemos desde el punto de vista urbano, necesitamos tener un mayor dominio del espacio público, un mayor compromiso social con el espacio público. Rodrigo, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo tú tienes un mayor compromiso con el espacio público? Hay mecanismos físicos que tienen que ver con cómo se construye el espacio público, no entendiéndolo como simplemente el equipamiento, cuando uno dice voy a poner bancas, voy a poner, no sé, sombreaderos, sino también cómo se piensa la estrategia de relación entre lo que es el espacio privado y el espacio público. Generar estos espacios intermedios, lugares en donde se proyecta el espacio privado hacia el espacio público, algo que se discute, digamos, desde el ámbito del diseño, que es la intermediariedad o los espacios intermedios que permiten esa relación o control, que evitan una frontera muy precisa entre lo que es interior y exterior. Son mecanismos de diseño que permiten dominar mejor lo que es el espacio público. Pero también hay un tema que tiene que ver con cambios culturales. Tenemos que producir una sociedad que esté más confiada de usar el espacio producto de las actividades que ahí suceden. Tenemos que generar espacios donde la gente pueda ir a ferias, pueda realizar eventos, pueda sentirse en cierta medida propietario de lo que son los espacios públicos de la ciudad. No desde un punto de vista simplemente de una manifestación o una fiesta, que está bien, eso tiene que ocurrir, pero también en el día a día, poder hacer una reunión con amigos en un parque. Uno ve en otros lugares cumpleaños que se realizan, cumpleaños de niños que se hacen en espacios públicos. Un ejemplo bien curioso es Hong Kong. En Hong Kong se han hecho varios estudios respecto a cómo se usan los espacios públicos. Estuve revisando unos papers hace un tiempo de como hay mucha ausencia de espacio público y mucha necesidad de ocupar espacios públicos, la población de Hong Kong hace picnic, en los espacios del metro, en las pasarelas, en los túneles,
montan una frazada, se ponen a comer, porque es el espacio, ya que la vivienda es pequeña, un lugar súper denso, ellos se instalan a dominar un poco el espacio público en lugares que a nosotros nos parecería bastante raro, pero son los que están disponibles ahí. Pasos sobre nivel, salidas de metro, y se vive en espacios familiares, espacios de encuentro, en lugares que son de circulación y que son, como decía, para nosotros, lugares que serían medios impensados. Bueno, esa necesidad de ocupar espacio público es algo que tenemos que reforzar, tenemos que permitir que suceda, tenemos que entender que no hay que encerrarse dentro de las casas y protegerse, sino que el espacio urbano tiene ventajas súper importantes, espacios verdes, espacios naturales, lugares que tienen belleza y que podemos usar y que debieran ser propiedad de todos. Creo que ese también es un cambio cultural que hay que producir en la sociedad. Y da la impresión también que, como el tema tú decías, como los ojos de la ciudad, como un poco del control social, hemos pasado a privilegiar el tema de las cámaras de seguridad. Claro. Entonces pasamos de lo comunitario a lo individual y básicamente represivo policial, no sé cómo... La no sé cámara, cómo decirlo. yo diría que es un fenómeno súper distinto, porque los ojos de la ciudad es que el habitante se vincula con su espacio público. Las cámaras hoy en día son como el hermano mayor que está controlando, perdemos privacidad, nos sentimos observados, no sabemos quién está viendo las cámaras, para qué se están usando y si efectivamente sirven de algo, porque en muchas ocasiones grandes murallas de televisores que tienen centros de seguridad municipales, hay una persona puesta adelante tratando de ver algo y cuando descubre que algo está pasando, la velocidad de reacción es demasiado lenta y simplemente quedan como pruebas en el caso de un juicio. Entonces la cámara en realidad no es el espíritu que está detrás de los ojos de la ciudad. Déjame llevarte en otra dirección. Porque cuando tú hablas del copamiento de la ciudad, me hace más sentido cuando uno habla de Santiago, de alguna comuna grande, ¿no? Con alta densidad. Pero separemos, digamos, lo rural y lo urbano, ¿no? Porque esto es lo que tú hablas de lo urbano. Sí. Pero de lo rural, ese pareciera ser que es un fenómeno casi connatural a esa ruralidad, a esa comuna, ¿no es cierto?, que ha construido su pueblo, su ciudad, pequeña ciudad, en torno, digamos, a este espacio público que es común, digamos. Bueno, uno esperaría encontrar eso. Mira, en Chile tenemos como 3 escalas. Está la megápoli, la ciudad, que es Santiago, la ciudad intermedia. Ahí tenemos un rango medio variable entre Valparaíso, Viña, que ya es un poco A menos que uno las considere aquellas 3 zonas metropolitanas. Sí, bueno, las áreas metropolitanas son las que están definidas, digamos, como en esa escala. Después están las ciudades intermedias, que son ciudades que tienen una cierta importancia, Temuco, no sé, Valdivia. El resto de las capitales regionales, básicamente. Sí, y de ahí pueblos, ¿verdad? Y lo que podemos ver es que en realidad uno esperaría tener, mientras más chica sea la escala, más capacidad de vínculo con los espacios públicos y encuentro en las plazas, y quizá hay pueblos donde todavía sucede. Pero si uno va a ver ciudades intermedias, como, no sé, Concepción o Temuco, yo creo que ya está instalado algo bastante similar a lo que ocurre acá en Santiago. Yo soy de Concepción, y Concepción, por ejemplo, el barrio universitario, que es súper famoso, es una universidad abierta, en donde una gran explanada de pasto que termina la biblioteca de la universidad era usada todos los fines de semana para ir a pasear. Uno iba con la familia, hacía, no sé, un picnic ahí, iba a la Fuente de los Patos, ¿verdad? Y el tema de la inseguridad, de las protestas, ha generado el abandono de estos espacios. Ya son básicamente cosas funcionales y no tenemos esa vida como de espacio público. Eso es lo que tenemos que tratar de recuperar. Yo creo que efectivamente, como dices, en las zonas rurales o en pueblos pequeños esto todavía sucede por la escala, porque tenemos ahí un espacio donde la gente todavía se conoce, donde un evento delictual es un problema, algo que aparece como notable. Cuando acá en Santiago estamos acostumbrados a que suceda infinita cantidad de cosas todos los días y prendemos las noticias y vemos desde secuestros y descuartizamientos todos los días, y ya un evento delictual no es algo extraño, es algo que tenemos como asumido. Entonces, como decía, hay pueblos en donde estas cosas son excepcionales y donde la gente todavía ocupa bastante el espacio público. Bueno, veamos cómo nos va la suerte y veamos la siguiente carta. O sea, quedó un punto de la seguridad que es el tema de las catástrofes naturales, que creo que también hoy en día es un asunto. Bueno, además que está tan de moda. Sí, tan frecuente. Tenemos hoy en día los fenómenos de las crisis de seguridad que tienen que ver con fenómenos de catástrofes naturales, como son hoy en día lo que estamos viendo los incendios, pero también terremotos y tsunamis y algo que es muy propio en Chile. Y creo que ahí hay un área importante que ver desde el lado urbano. Creo que Chile, si uno hiciera el análisis de zona de riesgo, algo que siempre se comenta, digamos, a modo en cierta medida de broma, que si uno viera las áreas de riesgo en el mundo,
digamos, y viéramos cuáles son zonas inseguras, como lo que se está discutiendo ahora respecto a la reconstrucción después de los incendios, donde no se debe reconstruir en zonas que son, digamos, propensas a tener incendios. Si hiciéramos el mapa de riesgo del mundo, Chile estaría en rojo. Chile es un país en donde si uno tuviera que tomar una decisión de construir, no construiría, porque es un lugar que está propenso a terremotos de las más altas magnitudes, a tsunamis, a incendios y al cambio climático que nos está afectando ahora. Creo que el urbanismo tiene que tener un nuevo enfoque, pasando desde lo que era una visión más bien romántica o, no sé, como mozartiana del urbanismo, entendiendo las ciudades como un objeto de diseño, a lo que está tomándose hoy en día fuerza dentro de lo que es el diseño en general, el diseño arquitectónico y urbano, que es modelar con las condiciones ambientales y naturales. Hay un arquitecto bien famoso que se llama Philip Ram, que él dice que el diseño del futuro, digamos, de la arquitectura y el diseño urbano, tiene que ser con la temperatura, el viento, el asoleamiento, la humedad. Esos son los elementos de diseño, y las herramientas de diseño son la convección, la transferencia térmica, que esos factores ambientales son los que tenemos que pensar como base al momento de empezar a pensar herramientas de diseño, superando un poco la visión más tradicional de la construcción o del objeto físico, ¿verdad? O del diseño como diseño estético, sino entendiéndolo como una especie de diseño ambiental. Eso está instalado en lo que es la visión del diseño arquitectónico ya hace un tiempo, y desde el urbanismo creo que tenemos un área súper importante que ver ahí. La reconstrucción post-tsunami y la visión de ciudades resilientes, mecanismos de control de tsunamis y todo esto, nos dejó en un buen pie para empezar a discutir esto. El cambio climático, las islas de calor que producen las ciudades, el efecto que esto tiene en los habitantes. Hay datos, digamos, de la cantidad de muertes que producen al año los golpes de calor dentro de las ciudades, y ya sabemos que esto está aumentando año a año. Está bien, pero ahí tú tienes el problema, tienes el diagnóstico. ¿Cómo lo resuelves desde la arquitectura? El diseño urbano tiene que considerar estos factores de base y, por ejemplo, si uno piensa en el calor que producen las ciudades, si uno revisa, digamos, lo que se llama islas de calor, es que si tú ves la temperatura en el ámbito rural, siempre tienes 1, 2 o 3 grados dentro de la ciudad que se incrementan simplemente por el material que tiene la ciudad, por las actividades que ocurren dentro de la ciudad y por la geometría, la morfología que tiene la ciudad. Entender la dimensión urbana de esto es súper importante porque se ha considerado muy poco, como decía, se ha visto en el ámbito más bien arquitectónico, de los edificios, de cómo climatizarlos y todo eso. Pero la forma en que se construye un edificio y su conjunto de edificios dentro de la ciudad genera problemas de ventilación. Cómo se produce el viento, cómo el viento recorre la ciudad. Produce zonas de alta y baja presión por enfriamiento por sombra. La geometría de la ciudad, su orientación y su altura generan sombras sobre las veredas y sobre las calles y sobre los espacios públicos. Nuestra norma, les puede sorprender, pero nuestra norma de sombras, que está en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, busca a través de rasantes y una serie de cosas proteger el asoleamiento de los edificios y de la ciudad en general. Tenemos 3 ángulos de rasante en Chile, producto que Chile es un país súper extenso y tiene, no sé, tenemos diferentes grados de incidencia del sol en el norte, en el medio y en el sur. Y la ley de urbanismo nos define 3 rasantes, 3 ángulos específicos de rasante, 70, 80 y 60, según la latitud en la cual estamos, para proteger, en el fondo, que reciba sol todo el mundo. Pero primero, la rasante no tiene orientación, da lo mismo si hacia el norte o si hacia el sur. Que esa cuestión sorprende a un estudiante de segundo año cuando dice, ok, pero si el sol está al norte, ¿por qué protegemos para todos lados igual? Y además todas las leyes de conjunto armónico, de densificación, dicen en su definición proteger el asoleamiento de los predios colindantes, proteger que el vecino no le llegue sombra, pero no tiene ningún mecanismo para asegurarlo, y si te pones a hacer los análisis efectivamente no lo logran. Veamos, no sé, el conjunto armónico que está en Plaza Gaña, frente al cine al mall, ¿verdad? Que fue una tremenda discusión del impacto ambiental que tenía ese mega edificio que se produjo en Irarrázaval con Osa, en Plaza Gaña, sí. Y no hay forma de asegurar que se pierda el asolamiento de los vecinos. Pero eso es, digamos, lo que está presente dentro de nuestra ley, lo que pasa dentro de la ley, y eso, digamos, nos deja totalmente desprovistos de mecanismos de control de lo que debiera ser esa protección del asolamiento. Y lo peor es que en la ley nunca se dice espacio público. Se preocupa del asoleamiento. Los estudios de sombra evalúan la sombra que cae sobre los predios hacia el sur, oriente y poniente, predios. Si hay calle, no importa. Si hay plaza, no importa. Eso no, en la ley no está presente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nuestras plazas, nuestros parques pueden quedar totalmente en sombra durante todo el invierno, producto de un mega edificio que se construya, y la ley no tiene ningún mecanismo para protegerlo. Pero ¿qué pasa? Entiendo que desde el punto de vista del diseño, el tema hay que tomar en cuenta esta nueva forma de verlo.
Pero ¿qué pasa con lo ya construido? ¿Cómo se mejora? Y esa es la pregunta que quiero que me respondas a la vuelta de esta breve pausa. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. De regreso en las cartas sobre la mesa, seguimos conversando con Rodrigo Martín, arquitecto del Instituto de Ambiente Construido de la Universidad de Santiago. Dejamos una pregunta. Sí. Antes de irnos a la pausa, veamos cómo seguimos. Mira, voy a sacar la siguiente carta que podría tener que ver con ese tema. A ver. Mira, equipamiento urbano y áreas verdes. Ya, que es un poco lo que estábamos conversando de cómo afecta esta construcción dentro de los espacios públicos que ya tenemos. Y tú me estabas haciendo la pregunta de cómo solucionamos lo que ya está. A ver, mira, yo creo que hemos tenido un desarrollo que no estaba sometido a los conflictos del cambio climático, y en general todo lo que es el desarrollo urbano que tenemos hasta ahora se pensó y tiene procesos de desarrollo que son súper largos. Los edificios están hechos para durar 20, 30, 50, 100 años, y la ciudad se ha ido desarrollando en un contexto en el cual no teníamos la crisis que tenemos hoy en día. El cambio climático se viene anunciando hace mucho tiempo, pero es curioso que los efectos, apenas los sentimos, nos damos cuenta que era verdad ese anuncio, pero antes de eso a nadie le importaba. Tenemos hoy en día, como decía, islas de calor gigantescas, tenemos efectos súper críticos dentro de nuestros espacios públicos, y la pregunta de cómo lo solucionamos es súper compleja. Déjame hacerte un paréntesis, porque cambio climático hemos tenido siempre. Sí. Y claro, hace 30 años atrás éramos 7 millones, 8 millones de personas, hoy día somos 20. Entonces, hemos copado espacios, además, a propósito de esta expansión demográfica y explosión demográfica. Eso, por lo tanto, cambia la lógica del cambio climático y del copamiento o del impacto que este fenómeno podría tener. Sí, pero mira, Santiago es una ciudad que, claro, tendrá 8 millones de habitantes, 9 millones de habitantes, algo así, que dentro de todo es una ciudad relativamente buena. Sí, hay ciudades mucho más complicadas, tenemos lagos, tenemos en la India, en China, tenemos, no sé, Tokio tiene 30 millones de habitantes. Entonces hay lugares bastante más complejos donde se está planteando el mismo problema, y tenemos hoy en día, producto de este crecimiento de la ciudad, una situación de no digamos cambio climático, pero de unas condiciones climáticas que se han ido volviendo más extremas, más polarizadas en términos de lluvia, por ejemplo, si vemos lo que está pasando en España ahora, de nieve, si vemos Kamchatka, no sé si vieron las noticias, sí. 12 metros de nieve, algo así, no sé, y Chile, donde estamos llegando a 34, 35, vamos a llegar a 36, 37 grados de manera normal durante el verano. Sí, va a ser nuestra temperatura, y eso, claro, esa es la temperatura que tenemos en promedio en una estación, digamos, de control de temperatura, pero si vamos con un sensor térmico a ver el centro de Santiago, que precisamente hemos hecho un par de tesis en el MIA de magíster respecto a islas de calor y medidas de mitigación, por eso te iba a decir un poco algunas respuestas para eso. Tú encuentras zonas que tienen 70 grados, 60 grados en el suelo, ¿verdad? Porque tenemos ahí una acumulación de temperatura y un material que se va calentando durante todo el día. Eso, bien, la pregunta de qué hacemos al respecto, yo creo que la clave está en el diseño del espacio público, porque normalmente, igual que el agua, ¿verdad? Cuando uno dice tenemos crisis de agua, ¿dónde se acaba el agua en último momento? En la vivienda. Es lo último que uno salva. Se secan los jardines, ¿verdad? Se secan los espacios públicos, pero el consumo humano es lo que salvamos al final, y cuando no hay consumo humano estamos en crisis, como el día cero en Sudáfrica, ¿verdad? Lo que pasa con la temperatura es igual. Aquí estamos en un espacio interior, estamos con una buena temperatura, tenemos aire acondicionado, se mantiene un cierto control térmico. A pesar de las luces. Sí, no, está agradable aquí. Y afuera ya está caluroso, ¿verdad? El tema del espacio público es el que tiene menos capacidad de control, y creo que ahí es donde podemos generar un cierto cambio. Hemos estado trabajando en varias tesis de investigación respecto a mecanismos de mitigación de islas de calor en espacios públicos, y ahí hay un conjunto de soluciones que son, por una parte, vernaculares o pasivas, que se usan. Si miramos el ejemplo de ciudades en Europa, por ejemplo, el tema de las telas sobre las calles, que es súper antiguo en España, es un mecanismo que se ha usado históricamente y que es bastante simple, generación de sombra, partir por eso, o sea, más sombra. Si uno camina, hagan el ejercicio de un día súper caluroso, caminar por Providencia e irse por Pedro Valdivia. Cuando uno se va por Pedro Valdivia está lleno de árboles, y la diferencia de la sensación térmica es increíble.
si estuviéramos en un bosque, si esto fuera una ciudad mucho más verde, la temperatura del suelo sería mucho menor. La generación de sombra es un mecanismo y tenemos que producir eso, tenemos que buscar formas, ya sea a través de sistemas de arbolado, que son súper caros y son súper lentos y son súper largos, ¿verdad? O a través de sistemas de generación de sombra, a través de telas o sombreaderos que se produzcan en la ciudad. Hay un montón de otros mecanismos más activos, como lo que se ha usado, se usa en el metro, ¿verdad? Los microexpresión de agua, que eso se hizo. Uno de los hitos de esto fue la Expo Sevilla, ya no me acuerdo qué año. 92. Sí, hace mucho tiempo. 92. Hace un rato. Sí, puede ser. Ahí se hizo un sistema de microexpresión en el espacio público abierto de la Expo Sevilla y se bajó la temperatura de todo ese sector, digamos, durante la exposición, discutiendo respecto a temas de cambio climático y cómo se podía controlar climáticamente un espacio abierto. Creo que esos mecanismos que, si ustedes van al metro, estos ventiladores que te tiran unas gotas de agua, ¿verdad? Son un ejemplo de eso, no el mejor, digamos, pero la microexpresión produce enfriamiento por evaporación súper rápido y hay muchos mecanismos para espacio público de esta forma. Ahora, es caro, es tecnológico, entonces hay que hacer un balance entre lo que sea activo, ya sea bombas de calor de aire o sistemas de microexpresión, a sistemas pasivos, que son generación de sombra y conducción de viento, que son dos cosas que se usan de forma mucho más simple. Hemos explorado varias tesis ya de magíster de mecanismos, trabajamos con el Departamento de Cambio Climático y hay un departamento del GORI, que es un área que es específicamente de isla de calor, y hemos hecho vínculo con ellos para que las tesis se relacionen con los problemas reales que tiene Santiago. Y estamos buscando cuáles son esos mecanismos que se pueden implementar. Ahora estamos precisamente con una tesis de eso. Y eso podría tener un impacto bastante fuerte, porque reducir la temperatura exterior reduce la demanda de temperatura interior, ¿verdad? Si bajamos la temperatura de los espacios públicos, reducimos islas de calor en general. Y tiene que ver con el primer tema que estábamos hablando, que es el uso del espacio público. Si tenemos un espacio público que, además de ser peligroso por una parte, ¿verdad? Tenemos el tema instalado de la inseguridad, además es inhóspito climáticamente, el problema se acrecenta. Tú sabes que en Qatar, por ejemplo... ¿Qué es lo que ocurre, no? Sí. Qatar, la gente en verano no sale al espacio público porque ahí estamos hablando de temperatura de 50 y tantos grados, ¿verdad? La gente se escapa y tiene que producir espacios interiores súper climatizados para poder sobrevivir. La gente no sale al espacio público en verano porque es demasiado el calor y es invivible. Creo que no tenemos que llegar a eso, de seguir buscando maneras, ya sea desde el cambio cultural de uso del espacio público, pero también la habilitación a través de mecanismos que hagan que ambientalmente y climáticamente sean espacios agradables y que podamos usarlos. Pero es responsabilidad del Estado, de los municipios, este tema de mejorar el espacio público, o también de los propios ciudadanos. Lo digo porque a lo mejor podrían existir cierto tipo de incentivos para los ciudadanos para arborizar su predio, Sí. Mira, te digo dos ejemplos de eso. Como decía recién, el GORI tiene un departamento que está dedicado a temas de cambio climático y isla de calor en la ciudad, que ahora, digamos que el GORI está en proceso de empoderamiento y creando herramientas para esto. Pero hay un instrumento que existe a nivel municipal ya hace un rato, que son los PIMEP, los planes de inversión, que son un mecanismo de captura ¿cómo se llama?, o sea, cada vez que tú sacas un permiso de edificación, tienes que incluir, además de los derechos municipales, un monto, que es un monto que se paga y que se va a un conjunto a un fondo municipal que está destinado a ser invertido en dos cosas, en espacio público y en infraestructura de transporte. Eso es un plan que se planteó ya hace muchos años. Los PIMEP son planes de inversión municipales que tienen un plan de inversión regional que está coordinado dentro del GORI y que lo que hizo fue destinar un mecanismo de financiamiento municipal para estas dos cosas, espacio público y infraestructura de transporte, paraderos, ¿verdad? Zonas que también son espacio público finalmente, pero que son equipamiento. Independiente que los paraderos se hagan al revés. ¿No? Independiente. Se puede hacer, bueno, oye, ¿sabes que en Kioto son al revés los paraderos? Sí. Para proteger a la gente que está adentro, pero bueno. El PIMEP lo que busca es generar un fondo municipal que se distribuye en función de se genera en función de los permisos de edificación y que es autónomo, no es un fondo que se distribuye a los municipios, orientado a invertir en espacio público. El municipio tiene que tener un banco de proyectos aprobado, donde están todos los distintos proyectos en los cuales va a invertir y tiene libre disposición de esos fondos para asignarlos cuando el banco de proyectos ya está aprobado y evaluado. Esa es una forma en que el municipio puede ir generando mejoras de espacio público. Es un fondo que existe y hay un montón de otros fondos. Están los fondos, no sé, que vienen desde el GORE. A mí me da risa a raíz de toda la actualidad de que existe un decreto, no recuerdo en este minuto el número, que permite y fomenta la plantación comercial de árboles.
las plantaciones forestales. Y que claro, tú dices la que está en el sur, en las zonas forestales. Y que un decreto que subsidia la plantación de ese tipo, básicamente. Entonces mi pregunta era un poco eso. ¿Se puede subsidiar, por ejemplo, si acordamos que en Santiago o en otras zonas, bajar de las contribuciones, que alguien tenga 7 árboles en su casa? Esa es mi pregunta. Sí, mira, sería interesante. Ahora, la ley que tú dices, yo soy de Conce, como te decía, y ahí fue un boom. El momento que salió esa ley, que era un subsidio a la instalación de predios forestales. Todavía existe. Todavía existe, claro. Y eso, a propósito del incendio que hay ahora, puede ser un tema de discusión que va más allá. Hoy día acá, ¿qué se está planteando en las ciudades? Hay un instructivo del MOP que es para áreas verdes de bajo consumo hídrico, que eso es uno de los temas fundamentales cuando pensamos en vegetación, porque hoy en día los problemas de las áreas verdes es la mantención y el riego, que generalmente encontramos lo que se llama las áreas cafés, ¿verdad? Que son originalmente áreas verdes que no tuvieron mecanismos de mantención, que se deterioraron, que se discutió que la mantenía, si los vecinos o el municipio, y finalmente quedan en nada. Tener especies vegetales en la ciudad es súper caro, es bien complejo. Los municipios con mucha plata, no sé, en Vitacura uno va a ver el Parque Bicentenario y tienes hasta cisnes, ¿verdad? Y tienes áreas verdes súper bien mantenidas, pero hay municipios que no tienen presupuesto para hacer eso, que tienen que buscar mecanismos para hacerlo, y para incluso los privados tener árboles y eso y regarlos es un costo, tienen que pagar su agua, digamos, que está financiando ahí para mantener sus áreas verdes. Es razonable pensar en especies de bajo consumo. El MOP sacó un instructivo para el desarrollo de todo lo que son los espacios públicos, rotondas, plazas y todo eso, con especies de bajo consumo hídrico, volver a especies nativas de acá, de la zona. Pero obviamente todo esto son de crecimiento lento, o sea, llegar a tener sombra producto de un arbolado importante de especies nativas, estamos hablando de, no sé, una política continua 15, de, no sé, 50 años. Sí. Entonces, es un tema que muy bien que se haga el instructivo, que se busque tener bajo consumo hídrico, que se revuelva especies nativas, pero eso va a demorar muchísimo tiempo y el cambio climático nos está apretando con respecto a eso. Creo que tenemos que ser ingeniosos y buscar simultáneamente otros mecanismos de producción de sombra. Vamos a la siguiente carta. Vamos, nos queda poco tiempo, Perfecto. así que... Ya. Vivienda. Vivienda, perfecto, ya. Vivienda, es un súper tema desde el lado urbano hoy en día, el tema de vivienda. El déficit de vivienda, partimos, decían 400.000 hasta 700.000 viviendas pendientes a principios del gobierno, ¿verdad? El plan de Montes de ir produciendo año a año, digamos, viviendas se vio enfrentado a miles de problemas y crecimiento inevitable de esto. Tuvimos tomas, tenemos las tomas más grandes de la historia en Chile, 15.000 personas viviendo en la Nueva Amanecer, ¿verdad? Tomas que no tienen control de nada. Mejor dicho, ocupaciones, dado que son como desde hace harto tiempo, ¿no? La toma es como más momentáneo, tiene una dimensión temporal distinta. Hay como varios temas ahí. El déficit habitacional histórico son 600.000 viviendas aproximadamente. Se le suman las que están en mal estado, llegan a 750. Entonces, tiene las tomas, tiene las características de las casas Copeva, tiene las características de la favelización de los campamentos. Hay varios temas en esta línea. Mira, una cosa respecto a eso, además tienes los problemas de, por ejemplo, lo que está pasando, lo que pasó con el incendio de Valparaíso, ¿verdad? Que todavía no tenemos resuelto, el incendio que está ahora, que dicen que son 1.500 viviendas que va a haber que sumar al tema, ¿verdad? Entonces es un tema que además es creciente, no es estable. Uno no puede decir hay 750 y listo, resolvamos las 750 porque resuelve 100.000 y ya hay 800. Entonces es un problema súper importante dentro de Chile. Hemos sido, citar dos cosas, los planes urbanos habitacionales que se desarrollaron en el Servio. Ahí tenemos un ex alumno que es Eduardo Centeno, que ha hecho un trabajo notable respecto a eso. Él ha cruzado ya 4 o 3 gobiernos y ha estado siempre a cargo de lo que es el Departamento de Gestión Inmobiliaria del Servio. Una persona que hace clase en el magíster, un exalumno notable, lo nombramos embajador de la universidad en un momento. Él desarrolló desde el Servio los PUH, que son los planes urbanos habitacionales que desarrollaron en la Platina, en el Bicentenario, un conjunto de viviendas que se hicieron de forma mucho más eficiente, llamando concurso de diseño y con soluciones súper interesantes de viviendas. Ha sido un avance súper importante. El problema es que el número que tiene todavía es mínimo en relación al déficit que tenemos, pero es un gran avance. Yo quiero hacerte una pregunta porque nos queda un minuto. Sí. Tú eres
optimista respecto a que el déficit se va a lograr terminar en algún minuto. No, yo creo que el déficit no se va a terminar. El déficit tiene que ser enfrentado con un mecanismo. Creo que la esperanza que tenemos hoy en Chile es la construcción industrializada. Creo que ese es el camino que tenemos que buscar. Baumax, que es una empresa de hormigón prefabricado, ha dado súper buen ejemplo de eso, pero creo que tenemos que abrir a todos los distintos mecanismos de vivienda industrializada, o sea, no convencional. Nos falta un cambio cultural bien importante. ¿Sí? Industrial, diría yo. Yo creo que, de hecho, yo participé en una propuesta con el Serviu para vivienda social en madera, pensando en el CLT, que son esta madera del Cross Laminated Timber, que son maderas de un espesor importante, que está recién armándose la certificación en Chile, que lo está haciendo un equipo de la Universidad de Santiago, que están trabajando en eso, que permitiría construcción de vivienda mucho más rápida, mucho más sostenible que el acero y el hormigón. La madera tiene un ciclo de vida muy distinto, tiene las mismas capacidades estructurales, buenas capacidades de incendio. La madera laminada es más resistente que el acero, digamos, y que el hormigón al incendio, porque se quema por fuera y se protege dentro. No es como la madera delgada que se quema completa, lo que está pasando ahora con los incendios. Muy buena estructuralmente para los terremotos, y tenemos que buscar, explorar todos los mecanismos de construcción industrializada para acelerar los procesos de respuesta de la vivienda. Creo que ese es el camino que tiene que enfrentar Chile. Ahora, por la naturaleza de este país, por la economía de este país, siempre va a haber déficit de vivienda, vamos a estar siempre trabajando sobre eso. Eliminarlo creo que es una utopía. Tenemos que buscar mecanismos de estar siempre avanzando en esa dirección y facilitar los procesos de vivienda industrializada. Creo que ese es el camino. Bueno, con esa mala noticia o con esa noticia realista, estamos terminando este capítulo de las cartas sobre la mesa. Gracias, Rodrigo, por tu presencia hoy aquí con nosotros. Y a todas y todos, nos vemos en un próximo capítulo de este ciclo de podcast. Chao, chao.